Muy buenos días, camaradas viejomundanos, y bienvenidos un día más a Un Cronista Staliano, la serie de lore warhamero en el canal Multiversados. Seguimos inmersos en lo que podríamos llamar el primer arco argumental de esta serie, el arco al que decidí llamar Un Vistazo, y en efecto trata de un vistazo rápido a las facciones y poderes que están en liza, que están en activo durante el siglo XXVI, según el calendario sigmarita, lo que decidimos denominar la actualidad. Seguimos en la misma línea de los vídeos anteriores y en el primero os hablé del caos, su naturaleza, su aterrador poder y antinaturalidad. Y en el segundo hablé de sus más infames agentes, de sus siervos inmortales, sus demonios. Ahora por fin vamos a empezar a hablar de sus siervos mortales, lo que tal vez sea aún más atroz. Seres que habiendo nacido y viviendo en este mundo, bueno, en el mundo de Warhammer, acceden a servir a esos poderes ruinosos. La mayoría de ellos tienen la excusa de están tremendamente mutados, son más seres del caos que seres naturales, con lo cual están como una puta regadera y dices, bueno, vale, te lo compro. Pero, vamos a arrancar con lo que a mí me parece lo más escalofriante de todo. Los pueblos humanos que sirven voluntariamente a los poderes ruinosos. Aquellos que a pesar de ser seres humanos como tú o como yo, bueno, generalmente bastante más grandes y fuertes, pero eso, acceden a servir a los señores oscuros. Y no hay sociedad humana que tenga más integrada y más asimilada la devoción a los poderes ruinosos que los bárbaros del caos. Y estos van a ser nuestro primer paso a la hora de analizar a los siervos mortales de los poderes ruinosos. Dije que en esta saga de un vistazo iba a intentar ser conciso e ir al grano, pero me vais a permitir una breve lucubración, una breve reflexión. Y es que para entender la figura del bárbaro del caos, antes querría hacer un poco de hincapié en la disyuntiva ante la imagen del bárbaro en el imaginario popular. Ya que por un lado tenemos al bárbaro como héroe de espada y brujería, como hombre rudo, templado en 1000 batallas, pragmático, que no se deja llevar por emociones, sombrío, antihéroe de toda la vida. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, el más obvio de todos, Conan, el bárbaro de Robert E. Howard. En estas historias de espada y brujería o de aventuras, el bárbaro suele ser el estoico guerrero que mantiene en pie a la civilización, a veces frágil, a veces esta civilización le repudia, en otras ocasiones es una especie de contraposición a la civilización, planteando esta como algo sucio y decadente. En cualquier caso, en todas estas historias, estamos hablando de los bárbaros como salvadores, como fantasía de poder, como grandes héroes que solo con la fuerza de su brazo y la espada se enfrentan a cualquier enemigo, ya sean las fuerzas de la naturaleza o del mal. Como digo, está Conan, el más arquetípico, el más llamativo de todos, el más conocido, el más popular. También está Slain, de Pat Mills, cómic que recomiendo a todo el mundo por aquí, menos conocido que Conan, pero muy bueno, que plantea a un caudillo celta siglos atrás, milenios atrás, de hecho, que se enfrenta a las huestes formorianas, que bien podrían ser agentes del caos. O, si nos vamos a ejemplos más realistas, entre comillas, pues tendríamos, por ejemplo, a los nórdicos, a los norteños, que acompañan a Iben en el Guerrero número 13, o en la novela en la que se basó la película, Los Devoradores de Cadáveres, de Michael Crichton, también muy recomendable, todo esto. Así que por un lado tenemos ese arquetipo de héroe como héroe barbárico, salvador, protector de la civilización o contraposición a una civilización decadente. Ejemplos de esto en Warhammer hay. Están las tribus que se unieron bajo el liderazgo de Sigmar para fundar el imperio, que se enfrentaron a todo lo que tuvieron que enfrentarse, caos, pieles verdes, no muertos, para mantener viva esa llama de civilización, esa llama de humanidad, que luego se acabó convirtiendo en el imperio. Así que le salió regulín, pero bueno, funcionó. Y el propio Sigmar Heldenhammer tiene muchísimas similitudes con Conan el Bárbaro. Si nos vamos al siglo XXVI, que es lo que nos ocupa, hay ejemplos del bárbaro como héroe.
sí, menos literales, pero los hay. A ver, los haylos. Como, por ejemplo, el culto de los matadores entre los enanos. Bravos guerreros, berserkers dispuestos a morir en batalla, que de hecho buscan morir heroicamente en batalla. Y muchos montaraces y siervos de algunos dioses como Ulrich, en mayor o menor medida tienen similitudes con esta figura del bárbaro heroico. Pero, amigos, hay otro arquetipo mayoritario de bárbaros en la ficción. En este otro arquetipo nos apartaríamos de la figura del héroe barbárico, ni héroe ni antihéroe. Sería el infame saqueador, el depredador de la civilización. Del mismo modo que un árbol tarda siglos en crecer y el leñador lo abate en unos minutos, del mismo modo la civilización se vería a sí misma como ese árbol, como algo magnífico que ha llevado tiempo construir, que se ve amenazada por un grupo de feroces salvajes que amenazan con erradicarla de un día para otro. Esta figura del bárbaro sería bastante fácil encontrar ejemplos en la ficción de seres despiadados que se dedican a saquear, violar y destruir sin ningún tipo de pudor ni piedad. La figura más típica dentro de la ficción del vikingo o de los pueblos que se opusieron a los romanos, como los celtas, los germanos o los eslavos. Las tribus germanas que acabaron con el imperio romano, todo esto visto desde el punto de vista de los romanos o de los europeos, en el caso de los vikingos, a menudo nos trae esa idea del saqueador despiadado. De hecho, el término bárbaro es romano y hace referencia a extranjero. Ni más, sin más ni más. Dentro de la ficción, ejemplos hay un montón. Los dos primeros que se me ven ahora mismo a la cabeza son el Kurgan y la tribu que le rodeaba en Los Inmortales, que se enfrentan a los MacLeod. O los villanos del Guía del Desfiladero, película entretenida a secas. Pero ejemplos de esto hay muchos. Cualquiera en la que plantea a los vikingos como saqueadores despiadados, ahí tienes el ejemplo típico del bárbaro. O el azote de los hunos. Los hunos en Mulan, mismamente. ¿Eran los hunos o eran los mongoles? Creo que eran los hunos. Bueno, el caso, que me pierdo. Hay ejemplos de esto en Warhammer. Y de hecho hay más que del otro arquetipo. En función de lo estrictos que seamos con las cláusulas para meterlos en este saco, aquí podríamos meter tranquilamente a los pieles verdes. Sobre todo a los orcos, incluso de manera más pura a los orcos salvajes. Los goblins de las estepas orientales, los goblins silvanos. Todos estos tendrían cabida en la figura del bárbaro como saqueador de la civilización, como azote de los pueblos civilizados. Del mismo modo, tendríamos a las tribus ogras del otro lado de las montañas del fin del mundo, de las tierras sombrías del este. E incluso, de estos hablaremos en el siguiente vídeo, aunque no me gusta mucho meterlos aquí, creo que responderían a otro concepto, también podríamos llegar incluso a incluir a los hombres bestia. Pero hay una figura que es el bárbaro saqueador por antonomasia, que son los bárbaros del caos de los que vamos a hablar ahora. Vale, lo reconozco, me he ido bastante por las ramas, pero me parecía un análisis interesante a tener presente. Ya dejando a un lado arquetipos, conceptos y similares, yendo a cosas más veraces, más pragmáticas, más palpables. ¿Qué son los bárbaros del caos? Pues son las tribus que tienen la desgracia de vivir en la tierra de nadie que queda entre los desiertos del caos y las ciudades, los pueblos civilizados. Unos parajes agrestes donde nada medra, donde los cultivos son pobres y escasos y donde cualquiera que allí viva se ve constantemente acosado por la influencia del caos y por las bestias que esta energía crea. Ningún ser humano en su sano juicio viviría allí, y tal vez ese sea el kit, tal vez los bárbaros estén de base como una regadera. Es muy probable. Los bárbaros, si uno los viera, se encontraría con algo que parece un humano normal, muy musculado, muy grande y fuerte, y bastante terrible, pero un humano normal. La mayoría muestran alguna pequeña mutación, no obstante, es
inevitable viviendo tan cerca de las fisuras. Viviendo en un paraje tan cruel, tan atroz, es inevitable que se aplique la norma de la supervivencia del más fuerte. Por eso casi todos los bárbaros, a ojos de los mundanos sureños, son moles de músculo, porque si no, no hubieran sobrevivido en ese entorno. Esas privaciones y esa constante lucha por sobrevivir, donde cada día vivo es una victoria, hace que sean seres muy pragmáticos, crueles y salvajes. Si a este elemento le sumamos la proximidad a las fisuras, a las manifestaciones del caos, a que sean realmente conscientes más que ningún otro pueblo de la realidad del caos, que es el poder último, los únicos verdaderos dioses en cierta medida dentro del mundo de Warhammer, no es de extrañar que se hayan abandonado al culto de los poderes ruinosos. Y si sumamos 2 más 2, un pueblo salvaje que cree en la supervivencia del más fuerte, que no tiene medios para subsistir en su entorno y que venera unos poderes que otorga fuerza al fuerte, que otorga autoridad al déspota, tú si eres fuerte, si eres despótico, si te logras valer por ti mismo y alzarte sobre los demás, el caos te verá con buenos ojos y te hará más fuerte. Teniendo en cuenta que tienen esa crueldad intrínseca en su cultura y en su religión, pues ¿qué tenemos? Hordas de saqueadores atroces, que no paran de lanzar incursiones en el sur para conseguir los bienes y los recursos que no tienen sus tierras, bajo la autoridad, bajo el derecho del más fuerte. De hecho, ven a los pueblos sureños como ganado. Ellos son los lobos y nosotros somos el ganado. Y esto, a ojos del caos, le parece perfecto. Estos pueblos salvajes, aparte de la estética típica del bárbaro, casi exento de armadura, salvo los saqueadores más veteranos que hayan logrado labrarse una coraza a base de remachar trozos obtenidos en sus incursiones, se distinguen de otros pueblos en que buscan llamar la atención a la vista de sus dioses macabros con trofeos y simbología igual de macabra, ya sea portando los símbolos de estos dioses oscuros o trofeos como cabezas amputadas o brazos cercenados que cuelguen de su indumentaria. Más allá de esos elementos comunes, cada tribu tiene sus propias características. Aquellas que habitan al este de las montañas del fin del mundo, en las estepas de las tierras sombrías, tienen muchas similitudes con las tribus mongolas o unas tribus de jinetes que se dedican a saquear en ataques relámpago las tierras orientales, como pues Kislev, que equivaldría al Rus de Kiev, la Rusia europea nuestra, para que nos entendamos, o las tierras orientales del imperio. Mientras que aquellos que habitan en Norska, que equivaldría a nuestra península escandinava, se dedican a asaltar las costas a bordo de sus drakars, sus barcos de aspecto dracónico, al más puro estilo normando. Y con esto tendríamos terminados los bárbaros del caos. De hecho, me he extendido bastante más de lo estrictamente necesario, ya que, para ser honestos, en la mayoría de ediciones los bárbaros del caos no son más que tropas auxiliares, que complementos al ejército que vamos a ver ahora mismo, a la facción que vamos a ver ahora mismo, los guerreros del caos. No obstante, me ha parecido interesante hacer hincapié aquí por algún motivo. Antes de dar por concluidos a los bárbaros del caos, me gustaría incluir aquí 2 datos que me parecen al menos curiosos de mencionar. El primero es que se trata de una facción que ha cambiado mucho a lo largo de la historia, ya que si nos trasladamos a la primera edición, en el 83, no existía la figura del bárbaro del caos, lo que sí existían eran los hombres del norte. Estos, muy salvajes, muy violentos, bravos guerreros y un tanto incivilizados, sí cometían pillaje y saqueos. Tenían, como vemos, muchas similitudes con los bárbaros del caos, pero no servían a los dioses del caos. Este concepto seguía presente en la segunda edición del año siguiente, pero a su vez aparecía también la figura del bárbaro del caos, como aspirante a guerrero del caos, pero eran 2 conceptos separados por aquel entonces.
Esta dualidad se mantenía en la tercera edición, que data del 87 y estuvo vigente hasta el 92. De hecho, no fue hasta la quinta edición, en el año 96, vigente hasta el 2000, cuando la figura del bárbaro norteño y el bárbaro del caos se vincularon definitivamente y se mantuvieron así en ediciones posteriores, convirtiéndose en lo que son hoy día un par de unidades de complemento a las fuerzas del caos, como escudo de carne o como tropa de asalto rápida. Alguno dirá, ¿y qué pasaba con cuarta? Pues al menos yo en cuarta edición no he encontrado ninguna mención a bárbaros del caos ni a bárbaros norse. Como digo, me parece curioso esta evolución de la figura del bárbaro norteño. El otro dato curioso que quiero añadir es que tienen su propia facción, de hecho 2 facciones en el Total War Warhammer. Fue el último DLC que se incorporó al primer número de la saga. Su ejército, aparte de incluir las tropas que ya pudimos ver en las facciones de los guerreros del caos, incluye más tipos de bárbaros norteños, sacados en su mayoría de estas ediciones antiguas a las que hacía mención, como los berserkers, por ejemplo. Y además incorporan también muchas bestias mutadas y engendros del norte, planteando a los bárbaros como cazadores domadores de estos seres, creando en conjunto una facción bastante interesante y divertida de jugar. Aclarados los bárbaros, teniéndolos bien claros en la mente, vamos a tratar ahora lo que para los poderes ruinosos sería su siguiente paso evolutivo. Pues aunque disfrutan de contar con los bárbaros como agentes, en muchos aspectos los ven más bien como un caldo de cultivo, como unas larvas que tal vez un día se puedan transformar en algo más. Vamos a dar un salto, ¿de acuerdo? Imaginemos que somos tropas estatales, unos pobres desgraciados que a cambio de una soldada bastante baja se dedican a formar parte del ejército profesional de algún conde elector. Pongamos que somos de rango bajo, un espadero, no gran espadero, no confundamos, un arcabucero, un ballestero, un lancero, alguno de esos. Pongamos que hay rumores de una partida de guerra, de saqueos en pueblos de la provincia, y que envían a tu destacamento hacia allá bajo las órdenes de un capitán, un cazador de brujas, un sacerdote de Sigmar, cualquiera de estos prohombres. Y por el camino entráis en un bosque denso, lleno de niebla, y empecéis a oír ruido entre la maleza. En ese momento se te pasarían muchas cosas por la cabeza, todas terribles, ya que incluso una partida de goblins silvanos en el bosque son peligrosos. Un orco más grande y fuerte que tú sería un adversario terrible, un hombre bestia 3/4 de lo mismo. Pero en el fondo una parte de ti reza porque sea eso, porque hay una alternativa bastante peor, y es que de entre la niebla veas emerger una figura de algo que fue humano pero ya no lo es, de un ser que te saca una cabeza de estatura y que tiene más espaldas, 2 veces tus espaldas, y que está embutido en una barroca armadura negra que le cubre por entero. Lo que estarías viendo y lo que provocaría un vuelco a tu corazón es un guerrero del caos, la vanguardia acorazada de los poderes ruinosos, aquellos que, en su servidumbre a los dioses oscuros, han sido elegidos y ascendidos a un estado superior. No son demonios, pero tampoco son hombres. Vale, llegados a este punto vamos a dejar atrás a nuestro hipotético protagonista. Está muy jodido, probablemente en un rato esté muerto. Vamos a volver a los bárbaros por un momento, ya que la mayoría de los guerreros del caos otrora fueron bárbaros. No todos, pero la mayoría. Y es que, entre los que sirven al caos, hay muchos que no se contentan solo con saquear y destruir en su honor, ofreciendo algún sacrificio en el proceso. Hay otros que realmente buscan glorificar a los poderes ruinosos, buscan dedicar su existencia a su fe. Y estos, ya sea en solitario o en grupo, suelen abandonar su tribu en una especie de búsqueda, como los caballeros del Grial bertonianos, buscan encontrarse con sus dioses, buscan destacar a sus ojos, buscan ser elegidos para la gloria. El proceso para esto varía bastante. Hay algunos que se dedican a cazar monstruos, hay otros que se dedican a saquear pueblos, hay otros que se unen a ejércitos de guerreros del caos como tropas auxiliares, como ya mencionamos atrás, todo ello buscando destacar a ojos de los señores ruinosos.
La mayoría de ellos acabarán muertos. Otros, en el proceso de ir siendo recompensados con tal o cual mutación, acabarán convirtiéndose en engendros del caos babeantes y dementes. Pero habrá unos pocos que sí que, por sus hazañas y suerte, logren ser ascendidos al puesto que buscan. Logren ser convertidos en guerreros del caos. En el proceso, su cuerpo aumentará masa muscular, crecerán en estatura, su voluntad se volverá más estricta, más férrea, y acabarán recibiendo la coraza negra que les designa como guerreros del caos. No todas son negras, por ejemplo, los siervos de Nul a veces tienen un tono más verdoso y oxidado, pero la mayoría son negras. Estos agentes mortales, ya recompensados con la impía armadura fraguada en otra dimensión, rara vez se contentan con ese estatus, habiendo dejado ya atrás las apetencias y debilidades mortales, todo ello sustituido por una devoción absoluta a los poderes ruinosos, siguen buscando destacar. Suelen reunirse en grandes partidas de guerra dirigidas por algún gran paladín o un caudillo de entre los suyos, para seguir cometiendo atrocidades en busca del favor de los señores oscuros, ya sea saquear los pueblos del sur o incluso medirse entre partidas de guerreros partiéndose la cara vastamente. Todo vale con tal de llamar la atención a los caprichosos poderes oscuros. Aquellos que lo logran son ascendidos a elegidos. Generalmente esto sucede cuando un guerrero del caos es elegido, valga la redundancia, por un dios concreto, y este lo obsequiará con grandes dones, le hará más grande que sus compañeros, y le otorgará mutaciones funcionales realmente terribles, a lo mejor una cuchilla sustituyendo la mano, capaz de cortar el acero como un cuchillo caliente lo haría con la mantequilla, o a lo mejor un escudo con un rostro demoníaco que increpa y distrae al enemigo, o una espada endemoniada. Recompensas variadas y muy terribles. Y ni siquiera con eso se contentan. Aun estos elegidos, que todos ellos son una leyenda viva, o más bien una infamia viva, siguen buscando crecer en poder, siguen buscando alcanzar un estatus más. El siguiente paso sería un paladín, un héroe entre héroes, o un villano entre villanos, más bien, que a lo mejor dirige su propia partida, o a lo mejor está al servicio de un gran caudillo, y en última instancia convertirse en un gran caudillo de una gran hueste. Y el último paso, al que todos aspiran al final, y al que casi nadie llega en el proceso, la mayoría se quedan estancados en algún punto intermedio, o mueren, o se transforman en un engendro del caos. Pero todos aspiran a lo mismo, a que el Dios que se ha fijado en ellos les conceda la última recompensa. Les ascienda la demonicidad, les convierta en un príncipe demonio inmortal. Y esta es la senda del guerrero del caos, los fanáticos templarios de los poderes ruinosos. Y con esto, amigos míos, los guerreros del caos estarían más o menos explicados. Que manda narices, que he sido más conciso que con los bárbaros. ¿Se podría decir mucho más de ellos? Sí, y lo haremos en próximos vídeos, pero ahora solo quería dar unas pinceladas y creo que la idea básica se ha cogido. Solo quisiera añadir que, excluyendo los ejércitos que son mayoritariamente demonios del caos, o que son principalmente hombres bestia, que de los hombres bestia hablaremos en el siguiente vídeo, por cierto, el grueso de los ejércitos del caos suele estar compuesto por estos guerreros del caos. Son el soldado, la infantería pesada por antonomasia de las fuerzas caóticas, muy iconográfico. O sea, tú piensas en el caos de Warhammer y la idea es, más que los demonios, son los guerreros del caos de negra armadura. Antes de dar por concluido el vídeo, quisiera hacer un par de matices. El primero es que he hecho mucho hincapié en culpar a las mutaciones o a la contaminación del caos de los que sirven a los poderes ruinosos. Pero, aunque sí es cierto que el grueso de los acólitos suele ser gente que ha sido afectada por los poderes disformes de una manera u otra, no son los únicos, ya que una cosa que caracteriza a Warhammer es que es un mundo de dark fantasy, de grimdark, de fantasía oscura, fantasía truculenta, donde las desgracias suceden y por doquier. Y en todos los lugares en el mundo de Warhammer hay gente lo bastante desesperada o lo bastante demente para, sin haber sido afectada previamente, aceptar al caos en su hogar, en su corazón.
De este modo tendríamos guerreros que para lograr hazañas imposibles se unen a la servidumbre a Khorne, o hedonistas decadentes que se abandonan a Slanes, o sabios que en busca de secretos impíos, por alguna meta concreta o solo por el mero conocimiento, buscan a Thenns, o gente que ha sufrido o sufre los estragos de la edad o la vejez o la enfermedad, acaban abrazando el culto al padre Nurl. Por ende, no hay que descartar presencia de caos en cualquier lugar, y la mayoría de los guerreros del caos son bárbaros del caos, sí, pero también hay algunos que otrora, que antaño, fueron habitantes de Kislev, del Imperio o de Bretonia. El caos está en todos lados y no es necesario que estés mutado o afectado para acabar uniéndote a ellos. El otro matiz que quiero incluir es estético. Y es que es cierto que los elegidos, al ser elegidos por un poder concreto, suelen mostrar un patrón de colores, una iconografía y mutaciones que delatan su servidumbre a ese poder. Pero no son los únicos. Cualquier guerrero del caos o incluso bárbaros del caos que sirvan a un dios concreto y no al caos absoluto, pueden mostrar esos mismos signos, esos mismos síntomas, podríamos decir. Lo cual a la hora de diseñar un ejército te permite elegir un nivel de personalización muy elevado. Y con esto terminamos. Como detalle off topic, quisiera ir adelantando, aparte de que el próximo vídeo irá sobre bestias del caos, tanto los hombres bestia como lo que en Warhammer Reforged se decidió llamar Grey Infernal. También decir que en este proceso que voy a llevar a cabo durante este año, de darle un lavado de cara al canal, proceso que empezó con esta misma serie, voy a empezar otra serie que, si el tiempo me lo permite, se va a intercalar con esta. Porque un cronista astariano, perdón, no me da tiempo a preparar uno para cada semana. Pero esta otra serie es bastante más sencilla de ejecutar y podría intercalarlo de manera que una semana tuvierais una cosa y otra semana otra. Ya os adelanto que no es de Warhammer. Si es de fantasía, no es un gameplay tampoco. No lo prometo, porque las circunstancias son las que son y a lo mejor se me complica la cosa. Pero, en principio, antes del capítulo de los hombres bestia, que llegará dentro de una semana y pico, 2, tendréis el primer capítulo de esta nueva serie. Espero que sea de vuestro agrado. Y sin más, me despido. Un placer teneros por aquí. Si os ha gustado, cualquier me gusta, compartirlo en redes, comentarios, suscripción, se agradecen, ayudan a crecer al canal. Seguid alejados de los poderes ruinosos y nos vemos en breve.